Hola a todos y bienvenidos a un nuevo encuentro de talento colectivo, un encuentro abierto en donde compartiremos sobre uno de los temas quizás más resonantes del último tiempo, la inteligencia artificial. Particularmente, hoy vamos a estar compartiendo algunas cuestiones vinculadas a la inteligencia artificial, pero aplicada al rol docente. Así que en este encuentro, en este espacio vamos a estar recorriendo algunas herramientas, por qué no algunas prácticas y perspectivas vinculadas a la nueva dinámica que también nos propone la integración de la inteligencia artificial a la actividad educativa. Y hoy particularmente vamos a tratar de acercarnos a pensar la pregunta cómo integrar inteligencia artificial en la docencia. Así que mi nombre es Tomás Leonel Álvarez, voy a estar acompañando, en este caso del encuentro, dirijo talento colectivo, así como también, en este caso, una de las orientaciones en las cuales me interesa dentro de la divulgación y la comunicación es la inteligencia artificial. Actualmente estoy dando eh, uno de los cursos de inteligencia artificial de la Universidad Tecnológica Nacional acá de Argentina. También a lo largo del mes de septiembre estoy brindando cursos de formación a docentes de la Universidad Americana de Nicaragua. He dado cursos de esta índole en distintos territorios y realmente la inteligencia artificial es muy versátil, es algo que realmente nos puede ayudar a integrar o a hacer más productivo alguna fase de nuestras tareas, así que espero que en el encuentro del día de hoy se encuentren con contenidos significativos, algo relevante, al fin y al cabo, algo que les sea útil para su actividad y desarrollo profesional. Los animo a usar el chat. En este caso nos ayuda mucho también a que estos espacios los podamos ir haciendo lo más colaborativos posibles, construir también desde lo que ustedes puedan compartir como consultas, aportes o descubrimientos, así que si les interesa pueden también ir en el chat ir compartiendo de dónde se están conectando, desde qué lugar están, cuál es su rol actual dentro del ámbito educativo o si particularmente no, quizás no están con algún rol docente o dentro de la actividad educativa, pero les interesa todo lo relacionado a las herramientas de inteligencia artificial. Así que lo que ustedes quieran, animamos también a que puedan utilizar el chat como para ir interactuando también a lo largo de este espacio que vamos a compartir juntos. También los animo a que se puedan suscribir al canal de Talento Colectivo. Más allá de lo que tenemos hoy en día con inteligencia artificial aplicada a la educación, hay contenidos de otra índole con otros profesionales también que pueden encontrar en el canal, vinculados a la comunicación, a la oratoria, a la conducción de equipos de trabajo, a la marca personal y otras instancias, a las ventas también, todo lo que tiene que ver con el desarrollo comercial. Así que si les interesa también algunas otras dinámicas, temáticas, también en Talento Colectivo hay contenido para compartir, hay contenido para difundir y bueno, estamos muy contentos de continuar esta actividad que ya hace un poquito más de 10 años que estamos compartiendo el gusto por crecer. Así que nuevamente, gracias por sumarse y si les parece, vamos a ir arrancando con lo que tenemos para la jornada del día de hoy, en donde vamos a hablar de cómo integrar inteligencia artificial a la docencia. Y bueno, como ya no sé si alguno de ustedes estuvo en la presentación anterior también que hicimos acá por el canal de YouTube, en donde hablábamos de algunos aspectos vinculados más a los fundamentos de la inteligencia artificial y algunas aplicaciones directas conectadas a la educación. Hoy vamos a ir directamente a la práctica docente, vamos a ir atravesando nuestro mapa de ruta, en donde vamos a encontrar en lo que vamos a navegar hoy algunas cuestiones de presentación, como estamos viendo hasta ahora, y lo vamos a separar en tres grandes etapas. Por supuesto que en la dinámica del encuentro podemos ir encontrando profundizaciones o detalles, pero concretamente lo que vamos a navegar el día de hoy van a ser tres etapas de aplicación en la docencia. Antes de clase, durante la clase, después de clase. Van a ser las tres etapas en las cuales vamos a tener organizado el encuentro del día de hoy con su correspondiente explicación o aspecto fundamental y sí con la práctica de algunas herramientas que les traje en este caso para estas etapas de aplicación de, o por lo pronto un camino para aplicar inteligencia artificial a la práctica docente. ¿Sí? Y finalmente nos llevaremos alguna invitación, algunos próximos pasos, algo para nosotros poder seguir realizando nuestro propio camino de exploración y aprendizaje. Así que si les parece y sin más que agregar, vamos a avanzar
en el encuentro del día de hoy. Mientras tanto voy saludando también ahí que van compartiendo. Patricia, vicedirectora desde Berazategui, excelente. Sandra, también profe de lengua y literatura de Berazategui. Muchas gracias ahí por, por el chat. También ustedes pueden ir compartiendo de dónde se están conectando. Y si hay alguna inquietud o duda a lo largo del encuentro, también lo pueden ir manifestando. Comenzamos con la primer etapa del taller del día de hoy, en donde vamos a hablar de cómo aplicar inteligencia artificial a la práctica docente, o al menos un camino para hacerlo. Y pensemos en la parte de antes de clase, ¿no? Antes de la clase, como docentes, tenemos, algunos desafíos entre establecer los objetivos o entender cuáles son las expectativas al fin y al cabo que hay que lograr, conocer a la audiencia con la cual nos vamos a buscar conectar, entender qué necesidades puede tener esa población a la cual tenemos que brindarle algún tipo de contenido, identificar, seleccionar contenidos que sean o que nosotros entendamos que puedan ser cercanos para esa población en ese contexto, con esos objetivos. Luego, preparar materiales, analizar distintas cuestiones hay que hacer en esa parte previa de clase. En el encuentro de hoy nosotros vamos a explorar algunas en particular, y concretamente para cada una de las etapas vamos a presentar una herramienta para trabajar alguna de estas fases, ¿sí? Así que, si les parece, comenzamos con la primera fase, que es la parte de antes de clase. Yo identifiqué dentro de las cosas que podemos ir compartiendo acá, por lo menos dos grandes áreas que me interesa como hacer foco o contar también entre la participación que podamos hacer con algunos comentarios sobre la aplicación de inteligencia artificial. Dos grandes elementos o partes de esta fase previa son la investigación y la planificación, ¿sí? Dos momentos en donde nosotros podemos encontrar oportunidad de aplicar inteligencia artificial, o por lo menos que me gustaría destacar en este encuentro, son los momentos en donde necesitamos hacer una planificación y una investigación de recursos, autores, materiales, fuentes, entre otras cosas, y armar nuestra ruta de aprendizaje para la propuesta que nosotros tengamos pensado para la población que vayamos a acompañar. Y en este sentido, dentro de la planificación podemos encontrar distintas herramientas. Nosotros en el primer encuentro hemos navegado con el chat GPT que nos permitía, si uno incluso hacía algunas cuestiones de darle especificaciones o algunas precisiones para la instrucción, como por ejemplo darle el rol, darle los requerimientos, también establecer algunas características o atributos de cómo quiero que sea la respuesta, así como también si tengo algún ejemplo de referencia, bueno, nos podía dar una serie o de alguna manera, una información de una manera un poquito más completa o un poco más cercana a las expectativas que uno tiene. Para aquellos que estén, en este caso, buscando algunas prácticas de ChatGPT, los animo a que luego de esta transmisión puedan también navegar el primer encuentro que hicimos, que también lo van a encontrar acá en el canal. Sin embargo, en la jornada del día de hoy, me gustaría que podamos enfocar en el segundo eje, que es la investigación, ¿sí? Conocer autores, materiales, estudios, fuentes, desarrollo de, a partir de esos materiales, sacar conclusiones, comparar, tener distintos tipos de herramientas que nos permitan hacer un trabajo que de otra manera posiblemente nos lleve mucho más tiempo, o incluso algunos patrones sean difíciles de conectar. Entonces, para esto me gustaría que podamos analizar un poco la parte de la investigación en esta primera instancia, en donde vamos a analizar la previa a la clase, ¿sí? Y para esto me gustaría que compartamos una primera herramienta de inteligencia artificial que nos puede ayudar en esta etapa de investigación. SciSpace es una herramienta que permite análisis e investigación de documentos, estudios, reportes, informes, distintos tipos de... es un buscador que permite, en este caso, navegar por una serie de documentos académicos, y es muy interesante al momento de trabajar en este tipo de instancia, en la investigación. Además de que me permite de ahí ya extraer citas en diversos formatos, consultar o preguntarle a los PDFs que voy encontrando, entre otras cosas. Así que la primera herramienta con la cual me gustaría que comencemos a navegar
en esta instancia de cómo llevar la inteligencia artificial desde el rol docente es en la parte de investigación y para eso una herramienta muy interesante y completa como SciSpace. Así que, si les parece, vamos a conocer un poco más de esta herramienta y para esto vamos a ir a la misma, ¿no? Vamos a practicar, vamos a ir pueden ir a scispace.com y eh, los va a llevar a typeset.io, pero en términos generales, con poner SciSpace ya los va a derivar a esta pantalla. Van a necesitar solamente un correo electrónico, como naturalmente van a encontrar en cualquier otra herramienta o aplicación en general, y con eso ya van a poder acceder a esta pequeña interfaz que tenemos por delante sobre la cual vamos a empezar a trabajar. ¿Sí? ¿Cómo sirve o cómo se usa en este caso esta herramienta? ¿Sí? En primera instancia, nosotros podemos utilizarla para explorar o descubrir materiales sobre alguna temática que nos interese. Por ejemplo, la primera parte, que tengo la pantalla de inicio acá, voy a encontrar un cajón de búsqueda y yo ya tengo acá una búsqueda que preparé que es cómo integrar inteligencia artificial en la docencia. Entonces, escribo acá, puedo escribirlo, ¿sí? Cómo integrar inteligencia artificial en la docencia. Y acá me va a buscar diversos documentos que hablen de esta temática, ¿sí? En principio me hace un resumen de aspectos vinculados al tema que estoy buscando. La integración de la inteligencia artificial en la enseñanza puede mejorar significativamente las experiencias. Es un resumen generado por inteligencia artificial, pero también, en este caso, en este resumen, ya me va haciendo algunas citas de dónde está tomando la fuente en relación a los trabajos que está tomando de referencia, ¿sí? Entonces, yo todo esto lo puedo ir encontrando, haciendo clic en los enlaces y viendo, en este caso, cuál es la fuente en concreto sobre la cual se está basando para hacer las afirmaciones o haber creado el resumen. Sin embargo, antes de ir a eso, me gustaría explicarles un poquito más, antes de comenzar, qué podemos nosotros trabajar también. En primera instancia, importante, ¿en qué idioma quiero la respuesta? Yo voy a poner acá lo que estoy buscando, la temática, si estoy hablando algo de literatura, estoy buscando algo de matemáticas, estoy buscando algo de algún tipo de ciencia, etcétera, me va a dar el resultado por defecto en inglés. Yo lo que puedo hacer acá, arriba a la derecha, es cambiar y ponerle el lenguaje en el cual quiero que me dé las respuestas, ¿sí? Entonces, en primera instancia, yo le puse español México, porque tenemos español España y español México, que en términos generales, el español México es el más neutro o el más acostumbrado que tenemos al oído por las películas, porque es un poco la forma en la cual generalmente también utilizamos nosotros el uso general de las palabras, sino también tenemos el español de España, ¿sí? Pero en términos generales, yo les recomiendo el español de México. En este sentido, sí, es un poquito más cercano al oído. Además de un resumen, una vez que nosotros establecemos cuál es el tema o de qué queremos buscar información, además de darme un pequeño resumen sobre los temas, abajo me ofrece los documentos en sí, ¿sí? ¿De dónde está sacando la información? En primera instancia, me muestra una lista de algunos papers o documentos e informes que fueron generados a lo largo del tiempo. Generalmente me busca cuestiones que puedan ser actuales. En este caso tengo algunos documentos acá de 2024, junio 2024, mayo 2024, julio, ¿sí? Son documentos cercanos frente a los cuales, si yo quiero ver el futuro del aprendizaje, hago clic ahí y puedo ver, en este caso, un poco más sobre el futuro del aprendizaje e incluso sobre este material ir haciéndole preguntas, ¿sí? Puedo ir buscando un poco más sobre cada uno de los materiales. Sin embargo, eso no lo es todo. Yo también lo que podría hacer, acá tengo una serie de filtros, por ejemplo, que me filtre aquellos sobre los cuales hay algún material, por ejemplo, en PDF. Entonces, de todo lo que me diste, ¿hay alguno que es en PDF? Filtro. Y de los que me buscó, me va a tratar de encontrar si hay alguno de los que me ha buscado que está en PDF. Bajo y veo que hay 1, 2, 3, 4 que en este caso tienen PDF. Entonces yo hago clic aquí. Perdón, hago clic acá en el PDF. Puedo descargar el documento, el informe en PDF. ¿Sí?
si hago clic en PDF, me puedo ir descargando los estudios, los informes en PDF. Esto facilita un montón la fase de investigación dentro de la que generalmente uno tiene que involucrarse para quizás actualizar algún contenido, armar algún material o incluso buscar alguna fuente sobre lo cual quiere trabajar. Y no solamente eso, además de ya ofrecerme una serie de trabajos que yo puedo seguir cargando más si quiero. Acá abajo tengo para seguir cargando más papers, más documentos, más estudios y me los va a ir cargando, ¿sí? Sin embargo, independientemente de eso, también lo que tiene esta herramienta, vamos a sacar el filtro de PDF, así que me muestra todos completos. Lo que puedo también hacer es agregar algunas columnas. Por ejemplo, acá tengo los descubrimientos, una columna que ya viene por defecto, de descubrimientos. Sin embargo, también acá puedo que me haga un resumen de cada uno, ¿sí? Entonces puedo agregarle la columna de resumen. Y entonces acá me da los principales temas o aportes de cada documento, ¿sí? Entonces, además de tener los documentos, yo puedo sobre cada uno de los trabajos que me propone ir haciendo un análisis un poquito más pormenorizado. Puedo ir a las conclusiones de cada documento. Entonces, cliqueo conclusiones y me va a sacar la conclusión del primero: mejora la educación al personalizar las experiencias de aprendizaje, el uso responsable de la IA es crucial para reducir los sesgos y garantizar la igualdad de oportunidades. Acá habla, en este caso, del aprendizaje de idiomas, ¿sí? Acá habla de experiencias de aprendizaje interactivas también para los estudiantes, evaluación continua y la colaboración entre humanos, bueno, mejoras en la alfabetización. Cada uno de estos documentos ha llegado a algunas conclusiones a partir de lo que es la integración de la inteligencia artificial en la docencia, que es el tema que le pusimos nosotros, ¿sí? Entonces nosotros podemos ir, en este caso, trabajando distintos tipos de resultados y a partir de eso ir encontrando la manera en, bueno, de dar con aquellos materiales que nos pueden servir para preparar nuestras clases y demás. Y si hay alguno de estos materiales que nos interesa, porque por ejemplo, bueno, me bajé este PDF, ¿sí? Me bajé este PDF, encontré que hay una de las páginas, que hay un buen material, que hay algo que quiero incluir en mis fuentes, en mis trabajos, en la justificación o la argumentación para proponer algún proyecto y demás. Puedo también venir acá, a cada uno de los documentos, y por ejemplo, guardarlo para tenerlo presente ya que me quede en mi cuenta de SciSpace y también citarlo. Vieron que muchas veces en trabajos académicos y demás se piden citas en determinados formatos. En formato americano, en formato Chicago, Harvard y demás. Entonces, si yo necesito la cita en formato americano, en formato APA, ya me pone, en este caso, en formato americano, la cita de ese documento. Yo lo que puedo hacer, en este caso, copio el texto y al fin y al cabo le puedo agregar la página que corresponda de la cual voy a extraer la fuente, o si me basé en ese trabajo para presentar algún tipo de proyecto o justificación de algún material que elija para mi plan de estudios o mi propuesta académica. Puedo elegir y en la medida que yo vaya, en este caso, encontrando distintos formatos o adaptándome al formato que me van a pedir, podría sacar también la cita en el formato correspondiente, ¿sí? Lo cual también facilita mucho el hecho de no solamente el acceso a los materiales, sino también el potencial traslado a otros trabajos, ¿no? De investigación que uno pueda, en este caso, necesitar para argumentar por qué incluyó determinadas ideas, determinadas metodologías y demás. También lo puede hacer acá, ¿sí? En esta medida son cuestiones muy interesantes para trabajar, ¿sí? Otra cosa que tiene SciSpace, además de ser un buscador de trabajos, también tenemos la opción de chatear con ese PDF. Esto también lo tienen otras herramientas como ChatPDF, Umata.ai, ¿sí? Hay otras herramientas que también chatean con PDFs. Elegí esta porque, además de chatear con PDFs, hace otras cosas. Entonces, en un solo lugar podemos concentrar muchas acciones que puedan ser interesantes de interacción con un material. Entonces, yo presiono el chat con el PDF y podría, por ejemplo, utilizar el PDF que acabamos de descargar, ¿sí? Yo me descargué este, que es el que vimos recién. Pongo OK. Y una vez que cargo el PDF, lo que puedo hacer en el cuadro derecho es
en este caso, en primera instancia, elegir cuál es el idioma, ¿sí? En el que voy a necesitar la respuesta. Acá yo ya tengo español, pero por las dudas, recuerden siempre tener configurado cuál es el idioma. Y acá yo puedo, en este caso, ir haciéndole algunas preguntas. Por ejemplo, acá me da algunas propuestas, ¿sí? Como que haga resumen, que explique cuáles son los resultados de este paper y demás. Pero también podría utilizar alguno de estos aspectos o escribirle directamente de qué se trata este documento, ¿sí? Entonces, le puedo escribir directamente y chatear con ese PDF. Le escribo y el chat o el agente, en este caso, que está analizando el documento, va a analizar y ahí me va a decir, visión general del documento, este documento presenta un marco integral orientado a potenciar la docencia de posgrado a través de la integración estratégica de la inteligencia artificial. Y los puntos claves, ¿sí? El propósito de estudio, la metodología, criterios de selección, enfoque en la calidad, hallazgos, ¿sí? En este caso, son cuestiones que también puedo utilizar al momento de trabajar con este tipo de herramientas, ¿no? El hecho de chatear con un material y ir preguntando cosas, de qué dice el documento sobre, qué puede ser acá, por ejemplo, revisión sistemática Prisma, ¿sí? Metodología de revisión sistemática Prisma. Entonces, yo le puedo decir que dice sobre la metodología de revisión sistemática Prisma, ¿sí? Entonces le pregunto concretamente para que me dé más detalles sobre ese aspecto del documento. Y así puedo ir perspectiva sobre la metodología de revisión sistemática Prisma y me va, en este caso, contestando sobre un aspecto más puntual del documento, ¿sí? Entonces, SciSpace no solamente es un buen buscador de estudios, sino también que a partir de la lectura, sobre todo masiva, de distintos documentos a la vez, te va permitiendo tener información comparativa de varios documentos, de qué se trata, cuáles son los objetivos de cada uno, cuáles son los resultados, las conclusiones, extraer, en este caso, citas para trasladarlas a otro tipo de trabajos, documentos donde necesitemos justificación, chatear con PDFs que tengamos en la herramienta, así como chatear con PDFs que nosotros carguemos, como en este caso hice con el que acabamos de descargar en la búsqueda anterior, ¿sí? Entonces, es una herramienta sumamente práctica y considero que una herramienta muy interesante al momento de hablar de la práctica docente, ya que, bueno, nos permite esa apertura en un solo lugar, concentrando muchas cosas que pueden ser interesantes al momento de trabajar esa fase de investigación. Así que, SciSpace, una herramienta para, en este caso, tener a consideración, sobre todo en la parte previa de investigación, de análisis de materiales, de comparación de materiales y, sobre todo, acceso a estudios que muchas veces uno los puede googlear, por supuesto, puede ir haciendo la búsqueda, pero tenerlos en un solo lugar, poder compararlos, poder en este caso tener una dinámica mucho más directa de sacar información más precisa o sobre cada documento, puede ser algo interesante a considerar. Así que primera herramienta para la parte previa de clase, SciSpace. Me dicen si hay alguna consulta, conocían esta herramienta, lo que ustedes quieran, los animo ahí en el chat. Veo que hay más personas, si se quieren ir comunicando, diciendo de dónde se están conectando, si conocían la herramienta, lo que ustedes quieran, más que bienvenido. Si utilizan otras herramientas para investigar, también las pueden poner ahí en el chat, de manera que entre todos también vayamos construyendo este lindo espacio. Así que veo a Daniel desde Entre Ríos, buenas tardes, también saluda por ahí, excelente. Bueno, me van diciendo si hay algo en particular que quieran sumar. Mientras tanto, seguimos avanzando un poquito más con el encuentro abierto que tenemos el día de hoy. Durante la clase, ¿qué herramientas me pueden aportar a mí para que lo que yo tengo que, en este caso, ejercer durante la clase? Hay muchas cosas que podría tener en consideración al momento de hablar o en relación también a la disponibilidad de recursos, herramientas, la temática en sí, ¿sí? O cómo a mí me guste abordar los temas, puede uno elegir distintos caminos en donde incorporar en primera instancia tecnología en general, segunda instancia digitalización y en tercera instancia, que es la que estamos hablando, inteligencia artificial, ¿sí? Yo elegí en este caso destacar, así como destacábamos dos aspectos en lo primero, en esta segunda también destaco el diseño de presentaciones a partir de inteligencia artificial y las actividades interactivas, ¿sí? En este caso, el diseño de presentaciones, hay varias herramientas que nos permiten diseñar presentaciones de una forma mucho más ágil,
ya maquetándola, buscando la información y demás, y además permitiéndonos la edición luego de que el contenido haya sido creado. Y también por otro lado tenemos otras herramientas, algunas con funciones gratuitas, otras con funciones de pago, en las cuales puedo generar actividades interactivas, puedo tener quizás a disposición un enlace o un QR que los estudiantes con el celular lo pueden hacer ahí y ir jugando en tiempo real, con actividades generadas por inteligencia artificial, múltiple choice, unir con flechas, verdaderos o falsos y otro tipo de dinámicas en las cuales se pueden generar con inteligencia artificial en cuestión de segundos, compartir un QR a estudiantes de la clase o enlaces y demás, y todos en vivo pueden estar, en este caso, realizando actividades interactivas a partir, en este caso, de una generación espontánea por inteligencia artificial. Sin embargo, hoy vamos a ver uno de estos aspectos que es el diseño de presentaciones, ¿sí? Quizás algunos ya conocen algunas herramientas, hay varias herramientas que hacen en este caso este tipo de aportes. Hoy en día vamos a trabajar sobre Gamma. Gamma es una herramienta de quizás las más populares de lo que es el diseño de presentaciones basadas en inteligencia artificial. Hay otras como SlideGo, hay otras extensiones de ChatGPT para hacer presentaciones. Bueno, hay varias de estas. A mí me gustaría compartirles hoy lo que es Gamma. Gamma es una herramienta también de base en inteligencia artificial que permite la creación de presentaciones a partir de pequeñas instrucciones que nosotros le vayamos dando. Si les parece, entonces vamos a ir a la parte práctica como para conocer, bueno, de qué se trata la herramienta y cómo la podemos utilizar. Así que vamos nuevamente a nuestra pantalla y vamos a, en principio, cerrar estas ventanas y vamos a ir a nuestra herramienta Gamma. Como ya les había compartido anteriormente, en este caso, Gamma con un correo electrónico, uno se puede hacer una cuenta y ya con eso está en condiciones de poder llegar a esta pantalla de inicio y empezar a trabajar con la misma. Hay varias herramientas con las que cuenta esta aplicación. Nosotros concretamente nos vamos a enfocar en aquella que permite la creación de presentaciones a través de la inteligencia artificial. Así que para utilizar la herramienta, una vez que llegamos hasta acá, que es la pantalla de inicio, vamos a poder acá ir al botón violeta que dice crear nuevo AI, ¿sí? Una creación a partir de inteligencia artificial. Hacemos clic acá y acá podemos, en este caso, pegar un texto a través de nuestras toma de notas, le podemos hacer un pequeño resumen de lo que queremos y a partir de eso nos hace la presentación o generar a partir de algunas instrucciones cortitas que podamos hacerle también a la herramienta. Así que si les parece, también vamos a generarla a partir de las instrucciones y también acá podemos, en este caso, tener generación de presentaciones, de documentos, de sitios web. La sitio web es una versión beta, realmente también muy interesante para considerar. Nosotros nos vamos a basar en la presentación. Cuando damos una clase, tenemos que estar ahí frente a los estudiantes. Una buena presentación puede también apoyar o darle un matiz a la forma de cómo podemos llegarle a los que están del otro lado, nuestra audiencia del momento, con conceptos muchas veces abstractos, a veces difíciles o complejos o incluso desconocidos. Entonces, la presentación también nos da distintas maneras de acercar un concepto de una forma distinta, que no sea solamente diciéndolo con la voz, sino también mostrándolo con imágenes, videos y una mezcla de distintos recursos para también llevar adelante el contenido. Así que lo que tenemos que hacer es generar ahora la presentación. ¿Qué vamos a elegir? Presentación. Acá nos dice, bueno, cuántas tarjetas en la versión gratuita podemos crear hasta presentaciones de 10 tarjetas de base. Después podemos agregar más. Pero en términos generales, podríamos generar hasta 10. Nosotros con 8 vamos a estar bien. Las tarjetas son las diapositivas. ¿En qué idioma lo vamos a hacer? Nosotros vamos a elegir español, pero también podríamos elegir otros idiomas, ¿sí? Vamos a elegir español. Y acá tenemos que darle la instrucción sobre qué tema queremos que haga, en este caso, la presentación. Y yo le voy a poner inteligencia artificial para docentes, ¿sí? Entonces, el tema es ese. ¿Qué va a hacer en primera instancia? Me va a generar un esquema, como un índice de puntos o temas que va a trabajar en esa presentación que va a generar. Entonces, una vez que le pongo el tema, le puse las diapositivas, elegí presentación, generar esquema. Clic ahí y vamos a
encontrar que nos generó un esquema de 8 diapositivas. Introducción a la inteligencia artificial, beneficios de la IA para la docencia, aplicaciones en el aula, herramientas de IA para docentes, ¿sí? Nos va a ir generando el esquema. Si estamos de acuerdo, en este caso podemos dejarlo así. Si no, en este caso podemos borrar. Lo borramos, le ponemos lo que nosotros querramos, porque son otras instrucciones adicionales al título, ¿sí? Entonces yo le voy a dejar así como estaba, pero en términos generales uno acá lo puede personalizar. Le pone la instrucción, le pone cómo quiere que sean las unidades que va a trabajar, y una vez que lo tiene, puede ir con algunos ajustes como para tener en consideración de lo que va a generar. Los ajustes van cantidad de texto, querés que sea breve, medio o detallado, es decir, cuánto contenido te va a generar por diapositiva. Un medio está bien como para probar. De dónde va a sacar las imágenes, búsquedas por la web, está permitido en la parte gratuita. Y una vez que tenemos, le podemos poner continuar, ¿sí? Vamos a ponerle continuar. Y finalmente, antes de ver nuestra presentación, necesitamos elegir la estética, o lo que se llama en otras palabras, el tema. La estética es, en este caso, la combinación entre colores, entre tipografías y, bueno, la ubicación, el esquema de los elementos que nos va a permitir, bueno, darle un estilo u otro a la presentación. Entonces yo acá tengo distintos tipos de temas que podría elegir. Voy a elegir este. Elijo este. Acá me da una vista previa de un poco de lo que se trata ese tema. Y también lo puedo generar. En el caso de que uno tenga colores institucionales y demás, en la pantalla de inicio uno tiene para crear su propio tema. Es decir, le pone los colores de la institución o de la marca y a partir de eso también puede luego tomarlo de, en este caso, esta pantalla, pero ya más por el diseño personalizado que va a aparecer al principio, ¿sí? En este caso nosotros no tenemos ninguno creado, pero lo podríamos crear también. Así que, sin más que agregar, vamos a ponerle generar. Y una vez que generamos, lo que nos va a hacer van a ser 8 diapositivas con contenido hecho por inteligencia artificial. Ahí hace la primera, la segunda, la tercera y así va a ir haciendo las 8 presentaciones. Le va a ir agregando el contenido, los títulos, el texto, el orden, las imágenes y luego todo esto, lo importante a saber, ahí terminó de hacer la presentación, es que es personalizable. No me gusta este título, no me gusta que diga perspectivas futuras y yo quiero que diga perspectivas, lo que hago es agarro futuras y lo borro. Y listo, se acabó. Y al fin y al cabo, a partir de esto, yo ya tengo la presentación diseñada. ¿Y cómo puedo verla después? Bueno, puedo ir acá al botón presentar, hago clic ahí y acá tengo la presentación hecha, ¿sí? Voy pasando beneficios de la inteligencia artificial para la docencia, personalización del aprendizaje, evaluación automatizada, apoyo a la enseñanza, aplicaciones de IA en el aula, herramientas de IA para docentes, ¿sí? Ya me creó la presentación. ¿Quiere decir que yo esto ya está listo para utilizarlo? Por supuesto que no, como cada una de las cuestiones que la IA nos va generando, es importante que cada uno de nosotros se tome el tiempo de verificar el contenido, la veracidad de la información, así como también si le está dando el tinte o la propia voz que uno quiere darle, sobre todo a algo tan personal como una presentación en donde uno quiere abordar algún tema y la presentación debe ser un apoyo, ¿sí? No un obstáculo o que genere ruidos, es decir, la presentación puede decir algo con lo cual puede ser una manera de explicarlo que capaz que no es la forma en la que yo me gustaría llevar adelante el tema o no estoy tan de acuerdo con alguna definición. Entonces es interesante, ¿no? Es interesante el hecho de que te maquete toda la presentación y luego uno tenga la posibilidad de realizar los ajustes que considere, desde el cambio de imágenes hasta, en este caso, el cambio de los textos o incluso agregar alguna tarjeta que uno considere que le hace falta. También lo puedo editar con inteligencia artificial y le puedo decir ejemplos para docentes, ¿sí? Entonces, al fin y al cabo, puedo aportarle algún tipo de accesorio para, bueno, esta presentación, ¿sí? Entonces, puedo ir agregando o agregarlo directamente con inteligencia artificial todo, ¿sí? Acá yo le agregué un en blanco y le agregué herramientas de IA para docente o ejemplos para docente. Y si no, puedo venir y añadirlo directamente, generar tarjeta y puedo poner IA para directivos. Directivos de escuela, ¿sí? De escuelas. Y voy y lo genero, ¿sí? Entonces, todo es editable. Y acá ya tengo el contenido, ya me armó una diapositiva más a partir de lo que
fui encontrando como interesante. Así que Gamma, una herramienta sumamente versátil, rápida para el diseño de presentaciones. Una vez que lo tengo, voy a compartir, botón compartir, que lo encontramos acá arriba, exportar, y lo puedo exportar a PDF, a PowerPoint o como imagen. Puedo exportar como imagen cada slide o diapositiva en individual o toda la presentación, ¿sí? Entonces, cualquiera de los tres, luego en función a lo que vaya a utilizar después, lo puedo en este caso descargar en alguno de los tres formatos. Así que Gamma App ahí también para tener a disposición como una herramienta útil para generar algo que vamos a utilizar durante la clase, ¿sí? Así que hay otras, por supuesto que hay otras, pero en términos generales, esta es una muy interesante y accesible al momento de hablar del uso, ¿sí? Así que Gamma App, una herramienta para considerar. Si hay algún comentario, alguna consulta o algo en particular que quieran sumar, también lo pueden dejar en los comentarios o también en el chat, ¿sí? Para esto, para continuar con nuestro tercer momento, antes de continuar con nuestro tercer momento, vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Por qué? Porque en este caso hay una novedad también para contarles que tenemos desde Talento Colectivo, y si a alguno le interesa estos temas de inteligencia artificial aplicado a la educación, quiere conocer un poquito más, quiere tener algún espacio también para practicar, algún tipo de acercamiento también a otras personas y tener un lugar en donde, bueno, empezar de alguna manera un poco más intensivamente a vincularse con herramientas de inteligencia artificial, tenemos un curso, ¿sí? Tenemos dos inicios en el mes de septiembre, uno el lunes 16 de septiembre de 19 horas Argentina a 20:30, para aquellos que quizás en la semana tienen la posibilidad de hacerlo, y también tenemos un segundo inicio los días sábados, ¿sí? A partir del sábado 21 de septiembre vamos a estar arrancando, en este caso, otras nuevas ediciones del curso de inteligencia artificial en la educación. Y los sábados son de 11 de la mañana a 12:30, ¿sí? Cada uno de estos cursos consta de 4 encuentros. Así que comenzamos el lunes 16 de septiembre, la semana que viene, de 7 de la tarde a 8:30 de la noche son los encuentros, son 4 encuentros en donde vamos a trabajar. Y tenemos la opción 2, que son los días sábados. Sábados por la mañana, de 11 de la mañana a 12:30 del mediodía. También 4 encuentros, solamente que ese grupo lo haría los días sábados, los fines de semana, para aquellos que en la semana se les complican y tienen ganas, en este caso, de acercarse a las herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la educación, ¿sí? En este caso, el curso consta de 4 encuentros. Hay material adicional, vemos un montón de herramientas, vemos también la aplicación práctica de las mismas, tenemos ejercicios y actividades que en este caso también revisamos a lo largo de la semana, porque contamos con un aula virtual a donde se pueden acceder a las grabaciones de los encuentros, a las actividades, a los materiales, así como también para hacer consultas en los momentos en donde nos encontramos en clase. Así que también es interesante la propuesta por ese lado, y hay mucha aplicación práctica. Hay ejercicios todas las semanas con las herramientas que vamos viendo y un trabajo, en este caso integrador final, que en este caso, bueno, nos invita a poder aplicar en casos reales o en casos que nosotros querramos analizar las herramientas que vamos navegando a lo largo de la clase. Así que muy interesante la propuesta, de las más interesantes, ¿no?, que hemos tenido dentro de lo que es Talento Colectivo, por la dinámica, la tendencia, el momento también en donde estas herramientas realmente son bueno, muy demandadas y así como también cada vez más utilizadas. En primera instancia por los mismos estudiantes, pero también el rol docente está bueno tener la posibilidad de conocerlas, de saber integrarlas a la actividad, así como también permite no solamente que uno pueda integrarlo a su propio hacer, así como también el acompañamiento a los estudiantes, ¿no? Desde el aspecto ético, desde el uso desde los límites dentro de lo que es la dependencia, entre otras cosas que también pueden ir surgiendo dentro de la misma actividad. Así que seas docente, seas directivo, seas interesado en el ámbito educativo, el curso de inteligencia artificial en la educación es una linda propuesta que les queremos también compartir, y comenzamos el lunes que viene y también otro inicio tenemos el otro sábado, ¿sí? Así que 16 de septiembre o 21 de septiembre, cualquiera de las dos opciones, si están interesados, también nos pueden contactar por las redes sociales o enviarnos un correo o por el mismo canal de acá, nos dejan un comentario y nosotros nos conectamos. Así que
nos pueden ir encontrando ahí. Tienen también el enlace en la descripción del grupo de WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp en el cual también damos las novedades. Están las personas al frente que también se encargan de brindar esta información. Así que espacios y canales de comunicación están abiertos. Aquellos que quieran sumarse al curso digital de inteligencia artificial en la educación, más que bienvenido. Comenzamos el lunes y también el sábado que viene. Dicho esto, la pregunta central: ¿cuánto sale este curso? El valor es para Argentina de 25.000 pesos y para personas que estén en Latinoamérica de $40, ¿sí? Así que aprovechen, en este caso, en el caso que quieran integrar, quieran tener un espacio más de práctica. Actualmente el valor es de 25.000 pesos todo el curso. Y si estás en Latinoamérica, $40 lo puedes pagar por PayPal. Y para los que están en Argentina, Mercado Pago o transferencia. Así que 16 de septiembre o sábado 21 tenemos 2 inicios del curso de inteligencia artificial en la educación. Cerramos paréntesis para continuar entonces. Ahora sí, ya vimos antes de clase, durante la clase, vamos a ver después de clase, que también tenemos algunos aspectos que podemos analizar luego de la clase. Y dentro del luego de la clase, nosotros nos podemos encontrar con varias cosas que podemos hacer. Yo elegí destacar dos. Entre las dos que destaqué son evaluación y retroalimentación, cuando uno puede generar evaluaciones, así como también puede analizar trabajos que uno va recibiendo, puede darle a las herramientas de inteligencia artificial su propio tono, respuestas sugeridas, estilos, e ir tamizando distintos tipos de trabajos que va recibiendo, que muchas veces la corrección, sobre todo en grandes volúmenes de estudiantes, resulta un trabajo sumamente demandante y sobre todo en aquellas oportunidades en donde queremos darle un detalle o realmente queremos esforzarnos y que con la retroalimentación se lleven cosas nutridas, ¿no? Sin embargo, muchas veces los grandes volúmenes de personas, bueno, atentan con esta posibilidad de mantener el estándar de calidad alto. Entonces es ahí en donde la inteligencia artificial puede darnos algún tipo de aporte en materia creativa, en materia de conectar algunos patrones o puntos de los trabajos recibidos que capaz que pasan de largo. No es lo mismo corregir 5 trabajos que corregir 500. Y en este punto son cuestiones que muchas veces la inteligencia artificial puede ir haciendo otro tipo de conexiones porque no se cansa, no se desgasta, sigue manteniendo la misma agudeza y el estándar para cada uno de los trabajos, lo cual puede aportarnos ideas creativas y otros puntos de vista que quizás a nosotros no se nos había, no lo habíamos considerado. Entonces, las posibilidades que la herramienta de inteligencia artificial nos ofrece en materia de generación de evaluaciones, así como también de retroalimentación de trabajos y demás, son realmente también muy interesantes. Sin embargo, en este punto, esta tercera etapa, me voy a conectar con esto: indicadores y mejoras. La posibilidad que nos da la inteligencia artificial de analizar aquellas cosas que van sucediendo en la clase. Nosotros podemos tener la posibilidad de cargar calificaciones, presentismos, distintos tipos de información que vamos realizando y acumulando a lo largo de nuestras clases. Y a partir de esa información nosotros podemos sacar algunas veces conclusiones. ¿Cuánto es el porcentaje de aprobados? ¿En dónde hay un punto, en este caso, de quiebre entre la deserción? ¿Qué unidades son las que presentan más dificultad y en qué momento? Entre otras cosas, nosotros podemos ir haciendo algunas ponderaciones a partir de los datos que vamos recopilando en el tiempo. Sin embargo, muchas veces es difícil mantener, además de la atención con los estudiantes, mantener el nivel académico y el desarrollo de materiales y demás, con luego tener que hacer un análisis en tiempo real o por lo menos acompañado de lo que va sucediendo con las rutas de aprendizaje de cada alumno o de los grupos en general que acompañamos. Entonces ahí la inteligencia artificial también nos puede dar una mano en materia de generarnos algunos indicadores clave o proponernos algunas mejoras en relación a la información que nosotros podemos ir suministrándole, ¿sí? Y para eso, ¿qué vamos a navegar? Nuestro buen amigo y bien conocido ChatGPT. ChatGPT puede ser utilizado de muchas maneras. Sin embargo, hay personas que todavía no conocen algunas cuestiones que ChatGPT puede ofrecernos. Y una de ellas son los GPTs o extensiones que nosotros podemos darle a las herramientas. Y hoy quiero mostrarles una manera con la cual nosotros desde el ChatGPT, además de utilizar el chatbot
basado en inteligencia artificial, con el cual podemos interactuar, hablar, compartir y generar cosas, también podemos utilizar algunas funcionalidades que nos pueden ayudar a hacer esta analítica, a hacer esta gestión de archivos, entre otras cosas, ¿sí? Así que, si les parece, y para ir aterrizando en el encuentro del día de hoy, vamos a navegar con la tercera herramienta que vamos a ver, ¿sí? Ya vimos las de investigación, ya vimos las de presentación, y ahora vamos a ver las de indicadores y mejoras, ¿sí? Así que, sin más que agregar, vamos a la parte web, vamos a cerrar Gamma y vamos a ir a ChatGPT. Si ustedes abren su pantalla de ChatGPT, se van a encontrar con una pantalla como esta, ¿sí? Sea la gratuita, sea la paga, se van a encontrar con una pantalla como esta. Si ustedes abren el panel lateral, ¿sí?, que tenemos acá a la izquierda, o en el desplegable que también aparece arriba a la izquierda en el celular, van a encontrar entre todas las opciones una que dice Explorar GPT. GPT es Transformer Generativo Preentrenado. Uno puede ir creando o utilizando GPTs, ¿sí? Entonces hago clic en Explorar GPTs y hoy en día vamos a utilizar uno de una forma particular y adaptada a este rol después de la clase. Me gustaría, en este caso, que en la tienda de GPT, en donde nosotros tenemos muchas extensiones que podemos agregarle a la plataforma, algunas populares como las que estamos viendo en pantalla y otras que las tenemos que poner en el buscador más específica de manera de encontrar a ver si existen sobre alguna temática o práctica. Concretamente, hoy quiero que trabajemos con una de Excel, ¿sí? Entonces vamos a buscar acá en GPT, ponemos Excel y vamos a abrir Excel AI. Excel AI es una extensión, un GPT, con el cual yo puedo interactuar desde mi cuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Empezar el chat. A partir de acá, yo voy a poder empezar a trabajar con Excel AI, que es un chat con una funcionalidad muy particular. Puede generarme hojas de cálculo, así como también yo puedo darle mis archivos y que los analice. O que me proponga nuevas funciones, que me dé indicadores, que me extraiga información. Yo tengo una planilla de asistencia, tengo una planilla de calificaciones, tengo una planilla en donde tengo información y quiero analizarla. Pero muchas veces o no tengo el tiempo o hay cosas que no se me ocurre analizar. Entonces, en este sentido, esta es una herramienta de ChatGPT que mediante la extensión yo podría utilizarla. Es gratuita. Entonces, Excel AI podemos nosotros apalancarnos en la misma para poder utilizarla. Como yo no tengo acá un archivo de Excel, le voy a decir que me lo genere, ¿sí? Entonces, le voy a escribir directamente, ¿sí? Generame una hoja de cálculo, un Excel, ¿sí? Una hoja de cálculo de calificaciones de 15 alumnos, ¿sí? Entonces le voy a decir que me genere una hoja de cálculo. Una vez que le pido la instrucción, lo que va a hacer la herramienta es, bueno, pensar, posiblemente me haga alguna pregunta como para obtener más precisiones, o directamente me la va a crear. A partir de eso, me dice, he generado una hoja de cálculo de calificaciones, ¿sí? Yo voy a hacer clic acá, se me va a descargar en mi navegador y yo, ¿qué voy a hacer ahora? Le voy a adjuntar ese archivo que me cargó, ¿sí? Le voy a adjuntar, acá voy a poner adjuntar, cargar desde el ordenador. Y para que ustedes vean, yo les voy a adjuntar la hoja de cálculo que me dio recién. Y le voy a preguntar, ¿podés leer este archivo? A ver si lo puede identificar. Este es el archivo que me descargó, ¿sí? Entonces dice alumno 1, matemáticas, lengua, ciencias, ¿sí? Tiene 15 alumnos y cada uno tiene sus calificaciones, ¿sí? Historia, ciencia, lengua, me la creó la herramienta, ¿sí? Entonces, ¿qué le puedo decir? Sobre el archivo que me está leyendo, yo le puedo decir, agregame una columna que sea promedio de calificaciones, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es analizarme nuevamente el archivo y me va a dar un nuevo archivo, pero ahora con una columna adicional, ¿sí? Ahí me da el alumno 1, 2, 3 y me va a dar un promedio de calificación de cada uno de los alumnos, ¿sí? Me da una vista previa, ¿no?
pero acá yo tengo el archivo actualizado. Entonces yo lo puedo descargar de nuevo. Descargo el archivo y ¿qué voy a hacer? Lo voy a subir nuevamente. Y le voy a decir, ¿qué le podemos pedir? Le puedo preguntar, ¿qué otra, qué información adicional podría extraer con esta, de este archivo? ¿Qué fórmulas o sí, qué fórmulas me recomendás? Entonces, ahora que ya tengo el nuevo archivo, recuerden, ¿no? Este archivo ahora cuenta con el promedio también. Me puede decir, bueno, podés generar el promedio general de clase por asignatura, es decir, que acá abajo de todo me ponga el promedio de clase de la asignatura matemática, lengua, ciencias. Acá me da la fórmula. Calificación más alta y más baja por asignatura. Cantidad de alumnos por encima o por debajo de cierto promedio. Desviación estándar. Ranking de alumnos. Gráfico de barras. Condicionales para destacar resultados. Bien. Generame todos estos indicadores. Entonces, le pido ahora que me dé un archivo de Excel con todos esos indicadores que me propuso. ¿Sí? Lo va a analizar, lo va a pensar, me va a decir la viabilidad de mi solicitud y a partir de eso me va a generar el archivo. Recuerden, yo estoy haciendo esto con un archivo que me generó, pero ustedes pueden pasarle los archivos que ustedes utilicen, las asistencias, las calificaciones y demás cuestiones que ustedes quieran también analizar de otro tipo de índole. También podrían, en este caso, apalancarse en una herramienta de inteligencia artificial como es el ChatGPT, pero conectada a, en este caso, la extensión ExcelAI. Entonces, acá me da, por ejemplo, el promedio de cada asignatura, la máxima y mínima calificación por asignatura, otros indicadores, y acá me va a dar la descarga del archivo con indicadores. ¿Sí? Entonces, ExcelAI, para cuando ya vamos teniendo, en este caso, un recorrido con las herramientas, con los alumnos van teniendo calificaciones, nosotros vamos teniendo, en este caso, mayor cantidad de información que analizar. Bueno, muchas veces esto a veces se deja para fin de año o para sacar conclusiones en etapas en las cuales posiblemente las podríamos haber hecho antes, pero hay que hacer tantas cosas que en términos generales los tiempos para esto muchas veces no alcanza. Sin embargo, ahora sabemos que nosotros podemos arrastrar el archivo y hacerle la pregunta y el archivo se nos da. Y eso nos demoró potencialmente 3 minutos, 4 a lo sumo. Descargamos el nuevo archivo y ya tenemos una versión actualizada con información adicional, cosa que en otro momento posiblemente hubiese sido un poco más difícil o requeriríamos conocimientos técnicos de saber cómo hacer algunas funciones, de conocer todas las funciones que el Excel tiene, y si no las conocemos le pedimos recomendación. Le pedimos qué funciones puedo hacer, qué otras cosas me puedo sacar de esta información, con esta información nueva cómo la puedo comparar, me puedo comparar entre materias, puedo comparar este alumno con este, puedo comparar este tipo de cuestiones. Entonces, al fin y al cabo, desde el ChatGPT con esta extensión, también podría en este caso dar un poco más de versatilidad a los indicadores y las mejoras, ¿no? Porque también, ¿yo qué puedo hacer con esto? Ahora que tengo esta información, proponeme mejoras, proponeme alguna instancia, puedo incluir columnas con trabajos prácticos, por supuesto que acá no incluimos trabajos prácticos, no incluimos actividades, no incluimos otras notas de concepto que también podríamos tener en nuestros archivos y a partir de la mayor cantidad de datos que la plataforma o la aplicación pueda en este caso conectar, seguramente puede encontrar distintas combinaciones en las cuales nosotros podemos tener información de ese mismo archivo. Sin embargo acá, al ser un ejemplo, dentro de todo es bastante simple. Sin embargo, seguramente podríamos sacar muchísima más riqueza en la medida que tengamos más material para trabajar. Así que, como decimos en este tercer paso, después de la clase, ¿qué podemos trabajar también desde la inteligencia artificial? Indicadores y mejoras. A partir del ChatGPT directamente, no hay que ir a otra herramienta quizás más desconocida y demás. Solamente hay que tratar de impulsar el trabajo de ChatGPT a partir de alguna extensión. En este caso, extensión de Excel. ¿Sí? Una extensión de Excel que nos permite analizar tablas, que nos permite hacerle preguntas, que nos permite generar nuevos archivos o actualizar algunos existentes. De esta manera, creo que hemos recorrido las 3 instancias en las cuales podemos trabajar desde el rol docente. ¿Sí? Así que espero que les hayan servido o hayan encontrado una perspectiva
distinta o quizás algo que ya sabían desde una nueva voz. Sin embargo, dentro de lo que es antes, durante y después de clase hay muchas maneras en las cuales la inteligencia artificial nos puede, en este caso, apalancar alguna parte o hacer más productiva una etapa del trabajo. Los animo a que ustedes puedan ir haciendo su propio camino de descubrimiento y a dejar también en el chat, comentar, compartir, ¿por qué no? Si te gustó alguna de las herramientas, si te gustó alguna de las aplicaciones, si ves que esto que estamos hablando le puede servir a otras personas, difundí también este material de manera de que más personas puedan acceder también a la posibilidad de conocer estas herramientas, mejorar su rango de productividad en el trabajo, facilitar algunas tareas, que en este caso este tipo de herramienta también nos trae, y por supuesto no encontrar algo nuevo sobre lo cual puede ser un lindo descubrimiento para poder seguir aprendiendo, ¿sí? De mi parte, algunos próximos pasos, les recuerdo, únanse al grupo de WhatsApp, el enlace lo tienen ahí en la descripción del video. Pueden sumarse al grupo de WhatsApp en donde también damos las novedades y compartimos algún que otro material también para seguir, en este caso, impulsando la comunidad de talento colectivo. Recuerden, tenemos 2 inicios del curso de inteligencia artificial en la educación. El lunes que viene comenzamos por la tarde-noche, de 7 de la tarde Argentina a 8:30, 4 encuentros, y en la opción 2 el sábado 21 por la mañana, de 11 a 12:30. 2 inicios. El lunes que viene o el lunes 16 de septiembre o el sábado 21 de septiembre. En este caso son 4 encuentros, hay material de consulta, contamos con un aula virtual, la aplicación práctica y finalmente, en este caso, estás en Argentina, el valor del mismo es 25.000 pesos y si estás en Latinoamérica, el valor es de $40. Cualquiera de las dos instancias tenemos las aperturas y los inicios. De todas maneras, si ves que no es en este caso el momento o por ahora no estás para el curso, no te preocupes que vamos a seguir haciendo esos espacios abiertos y gratuitos, sobre todo de inteligencia artificial. Hay muchas cosas como para compartir, así que cada semana, ya hace 2 semanas hicimos uno, hoy hacemos otro, dentro de unas semanas tendremos otro encuentro abierto, también te puedes sumar, también puedes invitar a otras personas y, ¿por qué no?, navegar por el material que ya tenemos acá en el canal u otro tipo de contenido que también tenemos compartido en las redes sociales. Así que espero que les haya servido, que realmente hayan encontrado algo útil dentro del encuentro del día de hoy. Desde acá y desde este punto, nada más que agregar y desearles que encuentren con estas herramientas algo que les pueda aportar a su desarrollo profesional. Hasta acá el encuentro del día de hoy. Espero que les haya gustado y que tengan una linda jornada. Desde acá, nada más. Chau, chau.